Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Chaparro Salinas, de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura de Derecho Internacional. A continuación, les voy a hablar sobre el conflicto de leyes. Bueno, ¿en qué consiste o cómo se define? Podemos ver que el conflicto de leyes ocurre cuando surge de un caso con elemento o elementos extranjeros, pues esos elementos extranjeros o puntos de conexión extranjeros provocan que exista un fenómeno de conflicto de competencia judicial o jurisdicción, donde el conflicto de leyes es donde surge el interrogatorio ¿qué ley de qué lugar es aplicable? Al fondo del asunto. Otra definición que se le puede otorgar al conflicto de leyes es que todo caso o asunto que contenga un elemento extranjero o varios puede acarrear un posible conflicto de competencia judicial o un posible conflicto de leyes. ¿Qué causa o qué provoca ese dicho conflicto? Vamos a ver qué ocurre cuando en el caso existe un elemento extranjero, como lo mencionamos en su definición. Pues este elemento puede ser un lugar de celebración del acto, lugar de cumplimiento de la obligación, lugar en donde se sitúa el bien inmueble, lugar de domicilio en el extranjero, que provocan que el operador jurídico, abogado o el juez tengan que confirmar si será competente el juez nacional o será competente el juez extranjero, y que si será aplicable la ley de derecho u orden jurídico, ya sea nacional o un derecho de orden jurídico extranjero. Un ejemplo de este fenómeno lo vamos a dar con el caso que realizamos para el trabajo de conflicto de leyes. Enero del 2007, mi cliente mexicano fue de vacaciones a Francia, donde suscribe un contrato de arrendamiento con un arrendatario francés. El bien objeto del contrato está situado en Tlayacapan, Morelos. Actualmente, el francés y tu cliente viven en México, Sonora. La litis consiste en que el francés no ha pagado la renta y tu cliente desea demandarlo. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Primero vemos que al tener un elemento o un punto de contacto en el extranjero, lugar de celebración del acto, lugar de entrega de la mercancía, el domicilio de alguna de las partes, lugar en que se sitúa un bien, provoca en el operador jurídico estas dos preguntas. Primero, necesitamos hallar el juez competente. ¿Qué juez de qué lugar será competente si hay controversia? Y la segunda pregunta para llegar a resolver el conflicto de leyes es, ¿qué ley de qué lugar será aplicable para resolver el fondo del asunto? En el caso anterior, vemos que sí existe un punto de conexión, un conflicto de leyes y un pues de juez eh, competente, ya que el bien inmueble está situado en Tlayacapan, Morelos. El contrato se realizó en Francia y hay un francés y un mexicano que viven en Sonora. Entonces, para resolverlo, vamos primero a buscar el juez competente. Según el artículo 34, fracción 3 del Código Federal de Procedimientos Civiles, nos menciona que competencia por razón de territorio. Es órgano judicial competente por razón de territorio el de la ubicación de la cosa tratándose de pretensiones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Si los bienes estuvieran situados en o abarquen dos o más circunscripciones territoriales judiciales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio. Es por eso que se debe llevar a cabo el juez competente, el cual debe ser el bien objeto situado en Tlayacapan, Morelos. Bueno, y para el conflicto de leyes vemos la controversia o el litigio de la falta de pago de la renta del inmueble lo regularán las leyes del Código Civil de Morelos. Pues en el artículo 3 nos indica que la condición jurídica de los bienes ubicados en el estado de Morelos, los bienes inmuebles ubicados en el estado de Morelos y los bienes muebles que en él se encuentren se regirán por las disposiciones de este código, aun cuando los dueños no sean mexicanos ni morelenses, ni vecinos del estado. Gracias.